Buenas noches, señoritas, señores, ¿cómo están? ¿Me escuchan muy bien? Buenas noches, Magíster. Sí, claro, y fuerte. Gracias por la confirmación. Muy bien, vamos a atender a la lista. Por favor, me responde. Tengo tres personas que faltan, cuatro, y debido a ello debo tomar asistencia. Entonces, vamos. Buenas noches con todos. Natalia Arboleda. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Gisela Bellán. Presente, buenas noches. Buenas noches, Cintia Cedeño. Presente, Magíster. Buenas noches, Isabel Ceballos. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Karina Kondo. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Gina Cruz. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Mercedes Cumbal. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Jamie Cutiopala. Presente, Magíster, buenas noches. Buenas noches, Cintia Chamorro. Buenas noches, presente. Buenas noches, Carolina Cherres. Presente, buenas noches. Buenas noches, Elvia Chimbo. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Luis Díaz. Diana Figueroa. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Shirley Gómez. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Shirley Alison Gonzalón. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Gina Guaranda. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Lady Wilka. Buenas noches, Magíster presente. La Lady Samin Triago. Presente, buenas noches, Magíster. Buenas noches, Gladys Jiménez. Gladys Jiménez. No está. Ana Leines. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Edith León. Presente, Magíster, buenas noches. Buenas noches, Richard López. No está. David López. Mensaje. Buenas noches, Hola, David. Catherine Lucas. Buenas noches, Magíster presente. Hola, Catherine Aurora Llanos. No está. Eric Miranda. muy buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Melissa Mogollón. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Juan Buenala. Buenas noches, Magíster, presente. Buenas noches, Mayra Ortiz. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Daisy Otañez. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Marisela Payo. Presente, buenas noches. Buenas noches, Marlon Pavón. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Verónica Pitizaca. Verónica, no está. Diana Quevedo. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Natalie Quinchihuango. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Evelyn Reascos. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Luis Recalde. Presente, Magister, buenas noches. Luis Jonathan Reyes. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Amanda Rodríguez. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Rosa Román. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Aurora Rubio. Buenas No. noches, Magíster presente. Alexis Sánchez. Buenas noches, Aurora. Buenas noches, Magister presente. Buenas noches, Angélica Tepu. ¿No? Diana Vázquez. Presente, Magíster. Buenas noches, Miriam Vega. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Maritza Belis. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Angélica Vinuesa. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches, Angélica. ¿Se incorporó el señor Luis Díaz? No. ¿Se incorporó la señorita Gladys Jiménez? Magíster, buenas noches, presente. Buenas noches, Gladys, de atraso. ¿Se incorporó el señor Richard López?
No, falta. Se incorporó la señorita Aurora Llanos. No, falta. Se incorporó Verónica Pitizaca. No, falta. Y se incorporó Angélica Tepu. No, falta. Tengo una, dos, tres, cuatro. Cuatro faltas, 43 estudiantes y mi dispositivo 44. Perfecto. Listo, nadie puede salir, por favor, de la sala sin permiso. Voy a habilitar la sala de espera por si alguien de sus compañeritos atrasados ingresa y yo darme cuenta, ¿sí? Listo. Déjeme revisar que esté en la red adecuada. ¿Cómo están a los tiempos que les veo? ¿Están bien? Sí. Chicos, antes de empezar la clase, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes toma, perdón, la materia de séptimo semestre que es el día miércoles a las 9 de la noche? Me parece que es algo de lectura crítica o algo así de lectura. Mm, Déjeme, le digo la asignatura. David. David me envió, ¿no es cierto? Séptimo semestre. Ok, Luis. Luis toma esa asignatura. La asignatura se llama mm, mm, Taller de Escritura del Plan de Investigación con la profe Valeria Riera. ¿Alguien toma esa asignatura? Luis, buenas noches. ¿Usted toma esa asignatura? Yo, Magister. ¿Luis Recalde o cuál? Taller de investigación del plan de escritura del plan de investigación con la profesora Valeria Riera, miércoles 9 de la noche. Sí, Magister. ¿Qué me dice? Sí, Giovanni Giovanni Recalde. Recalde, ya. Y también Yo Mabel. también, Magister. Ok, listo. Gracias, esa nomás era la pregunta. Entonces, empecemos con la clase. Luis tiene atraso, ¿no? Ah, no podía con el micrófono. Entonces hay alguien que no está. Contestó a la lista y se fue. Me va a tocar tomar otra vez lista. 1, 2, 3, 4. Ay, no, he contado mal. Salvado por la campana. Listo, empezamos entonces nuestra clase de hoy. El día de ayer tuvimos la exposición brillante de un grupo de compañeras. Yo tengo por aquí apuntado algunas recomendaciones de mejora, pero en general tengo anotado aquí muchas caritas felices porque lo han hecho muy bien. Solamente me ha quedado pendiente de 2 de las 4 señoritas el volumen de la voz, ¿sí? De las 3 señoritas y un señor. El volumen de la voz de 2 de las señoritas, porque si bien es cierto, llevaron un buen ritmo de trabajo, sí hay que trabajar un poquito en el volumen, en el temperamento, en la energía, porque ustedes van a trabajar con niños de educación básica, ¿no? Entonces no podemos darnos el lujo de que esos guaguas estén escuchándonos con una voz bajita porque no nos escuchan, los perdemos enseguida, ¿sí? Permítame registrar un atraso, listo. Y entonces, el día de hoy vamos como a completar un poquito y a conversar un poco sobre los centros educativos y cómo verlos en realidad como una organización, como una parte de la sociedad que tiene vida, ¿sí? Y vamos a hablar de eso porque les voy a poner ejemplos contextuales de cómo a veces el espíritu de una institución educativa que deberían ser los docentes, que somos las manos que sostenemos las instituciones, a veces no lo hacemos de una manera adecuada, ¿no? Entonces vamos a conversar porque yo quiero que de aquí se gradúen unos estudiantes, unos 47 profesores y profesoras que sean en realidad proactivos y manos que sostengan las instituciones educativas y que hagan las cosas bien, ¿no? Que hagan este ejercicio
de trabajar por la educación, por la sociedad, por las comunidades y no solamente ir a cumplir un currículo que claro, es parte de nuestro trabajo, pero es parte, no lo es todo, ¿sí? Entonces vamos a hablar de eso. Cómo ver a la escuela como organismo, como empresa, como comunidad, porque hay que verla desde también los ojos del administrativo, los ojos del gestor, de la persona que está liderando los equipos dentro de los centros educativos y que tiene sobre su espalda la responsabilidad de que con esa gestión en realidad funcionen bien las cosas y en realidad puedan mantenerse los espacios y pueda ser referente para otras instituciones. Entonces, el trabajo de los gestores, de los administrativos, de los líderes, cuando se hace bien hecho, es un trabajo muy complejo, ¿no? Entonces, ¿por qué ver a la escuela? Y ojo aquí que ya no estamos hablando de instituciones educativas, estamos hablando de la escuela como entendida como la educación básica elemental y la educación básica media, ¿sí? Porque el término escuela en nuestro contexto ecuatoriano justamente se le atribuye a los años desde segundo a séptimo año, ¿sí? Por la forma de organización disciplinar y de niveles de hace muchos años y se mantiene, ¿no? Se mantiene hasta ahora. Y colegio le llaman en algunos espacios a la básica superior y el bachillerato, ¿sí? Lo he colocado como escuela como para contextualizar dentro de los años, dentro de los subniveles, porque así se llaman, básica elemental y básica media, en los que usted va a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué como un organismo? ¿Por qué como empresa? ¿Y por qué como comunidad? Vamos a ver si se despierta. Mabel, ¿por qué como organismo? ¿Qué cree usted? De lo que hablaron sus compañeros ayer y de lo que usted leyó el material. No está Mabel. Sí está. Ya. ¿Por qué Mabel como organismo la escuela? Mm, Principalmente consideraría que es por toda esa organización que se requiere trasfondo. Una escuela, una institución educativa tiene muchos aspectos que deben mantenerse con un orden específico para que todo pueda ir, como decían, como, como engranajes, con que pueda funcionar de tal manera que, mm, que esa organización, esa estructura pueda lograr que todo cumpla con los respectivos lineamientos requeridos como institución. Ok, gracias, Mabel. Alexis. Se me ocurrió que podría entenderse como organismo, entendiéndolo como el conjunto de... A ver, ¿cómo lo pongo? Hay una clasificación que es de biología, que como que un organismo es la conformación de varios órganos, como nosotros somos un organismo vivo porque tenemos diferentes sistemas o órganos, bueno, órganos que forman sistemas, pero bueno, la idea es que en la escuela se podría entender como un organismo, dado que tiene diferentes sistemas para diferentes fines. Por ejemplo, sistema de planificación para justamente dar la clase, sistema burocrático para organizar las clases, cuando hay exámenes, cómo se evalúan, eh, como esto, reacción ante imprevistos o ante incidentes, también el tema de los descansos, el sistema que tienen para el bar, que cada cosa tienen que comer los niños, qué tipo de comida tienen que comer, que no tiene que haber en el bar, el sistema de tareas, calificaciones y todo, como que eso se podría entender como que es un conjunto de sistemas que crean un organismo, que sería en este caso el organismo de la escuela. Muy bien, gracias, Alexis, por esa analogía. Me encanta y algo de eso vamos a ver porque también uno de los enfoques es ver a la escuela como un organismo vivo, justamente, ¿no? Gracias, Mabel. Gracias, Alexis. ¿Por qué como empresa? Veamos quién más está con la cámara apagada. Giovanni, ¿por qué la escuela como empresa? Porque consideramos que tendrían que, o sea, más que todo por lo de la empresa, no por lo financiero, sino por lo organizado que debería ser, dar, dar papeles o dar roles para que se encarguen cada docente o cada autoridad o para que así pueda funcionar de mejor manera como una empresa, como una jerarquía, digamos, para que no o sea, no falle, se podría decir, y sea de mejor calidad la educación, o en la institución que están, por lo menos.
Muy bien, gracias Giovanni, excelente. Marlon, cuénteme. Buenas noches, Magíster. Bueno, en el caso de las instituciones particulares, los jefes, los dueños, ellos sí lo ven netamente como empresa. Cuando estuve trabajando pues en una particular, sí nos dijeron, o sea, ustedes son el servicio al cliente. Entonces hay que cuidar a los clientes. Entonces ahí sí lo ven netamente como negocio, incluido las instituciones educativas religiosas, que se supone son eh, tipo fundación, digamos, no sé, pero ellos igual lo ven como empresa. Gracias, querido Marlon. Y Mercedes, cuénteme. Buenas noches, magíster y compañeros. Justo ayer anoté 3 puntos que mencionaron en la clase. ¿Por qué como empresa? Por la planificación, la optimización de recursos y la evaluación que se da. Se puede decir por el constante cambio. Es error, cambio. Si algo no funciona, toca mejorar. Por eso es en una empresa, ¿no? Porque eso se caracteriza en las empresas. Si esto en la empresa no hace cambios, no innova, entonces, ¿qué pasa con esa empresa? Se termina ahí. Y eso es en la escuela. Si la escuela no va innovando, entonces, lastimosamente, la escuela caerá en un modelo tradicional, que es lo que hemos visto en las primeras clases. Muy bien, excelente. Gracias, querida Mercedes. Y entonces, efectivamente, todos los puntos que han abordado, yo estoy con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Por la organización, ¿sí? El cronograma, el organigrama organizacional de una empresa, las funciones, el liderazgo, el talento humano que se mueve, los recursos que se deben optimizar, la eficacia, la eficiencia, la efectividad, esos 3 términos que se manejan en organización empresarial y que deberían y de hecho se nombran en los estándares de calidad educativa durante la escuela, ¿sí? Entonces, muy bien a las personas que han participado, que ayer han apuntado y que ahora están pues con todo el conocimiento a flor de piel. ¿Por qué como comunidad, señorita Marisela Payo? Cuénteme. ¿Cómo está, Magister? Buenas noches. A ver, como comunidad en la educación, la escuela, realmente de donde, a ver, nosotros podemos decir que la educación son 3 ejes, ¿no es cierto? Familia, escuela, lo que es educación. Entonces, de ahí yo creo que es parte de la sociedad, la comunidad, los valores, todo lo que conlleva el bienestar comunitario. Entonces, bueno, en las escuelitas hay esto del tema de, la tenía en la mente. El programa de convivencia me parece que se me fue. Entonces, es parte de cómo nosotros tenemos que comportarnos en la comunidad y no solo en la escuela, sino fuera de ella, con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros. Entonces, por eso se puede decir que parte de la comunidad. Gracias, Marisela. Código de convivencia se llama. Y bueno, sí, ¿no? Lo que usted ha mencionado tiene mucha concordancia, porque ver a la escuela como una comunidad. Luis, adelante. No le escucho. No, algo está fallando con su micrófono. Arréglelo ya. En la siguiente intervención le escuchamos. Daisy. Ya, buenas noches, Magíster. Entiendo que como comunidad es porque en esta comunidad están individuos que tienen metas en común, que tienen, por ejemplo, que estar agrupados con, digamos, con intereses en común, con metas en común y objetivos por alcanzar. Y esto también, porque como comunidad? Porque tenemos también que alcanzar objetivos con interacción social, con la gente también. Entonces, no es solo que la comunidad nosotros nos encerramos, sino también que vamos a tener interacción social con todas las personas, no solo dentro de, sino también con el resto, con la comunidad, con lo que está afuera.
Eso. Gracias, querida Daisy, acordándonos de los pilares de la UNESCO, ¿no? Aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a vivir en comunidad. ¿Sí? Gracias. Lo que usted ha dicho está muy bien. Gladys, cuénteme. Sí, Magíster, yo considero que la escuela pues es un espacio de pertenencia donde se entrelazan las historias de estudiantes, familias y en el entorno local. Aquí en esto pues se da lo que es la participación activa, donde se fomenta pues una colaboración entre todos los actores para así mejorar la convivencia y el compromiso compartido. También va lo que son valores, que eso se transmite pues aprendizajes, principios que son necesarios para la vida en la sociedad. Entonces ahí entra lo que es la formación de una buena comunidad, creando pues una identidad en común. Y por último, pues se da un aprendizaje mediante el diálogo, donde se construye pues el conocimiento y la interacción, brindando apoyo emocional y social a los alumnos en lo que es familia, escuela y sociedad. Gracias, querida Gladys. Bien, vamos a avanzar. Entonces, ahora sí, prueba de lectura. Hace rato reflexión. Gracias a quienes reflexionaron. No pedí lectura. Y ahora sí, prueba de lectura. Señorita Cintia Cedeño, por favor, ayúdame con la lectura del cuadro gris, café. Ok, Magister. Ay, que no le puedo hacer zoom. A ver, ahí sí. Dice, la escuela como organismo vivo. Una entidad en constante evolución. La escuela no es una estructura rígida ni estática. Al igual que un organismo vivo, se adapta continuamente a su entorno, responde a estímulos externos e internos y evoluciona con el tiempo. Su supervivencia depende de su capacidad para crecer, aprender y regenerarse. Gracias, querida Cintia. ¿Está usted de acuerdo con esto y piensa que en la vida real funciona así? Sí, Magíster, porque, o sea, aquí dice que la escuela se adapta continuamente a su entorno y es verdad, o sea, nosotros como futuros docentes y los docentes que ya ejercen, trabajan en eso, en adaptar los modos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje al contexto de cada estudiante. De esta manera funciona toda la escuela, porque al adaptar el contexto, está tomando en cuenta el desarrollo personal de cada estudiante, facilitando su aprendizaje. Gracias, querida Cintia. Catherine Lucas, ¿está usted de acuerdo con esta parte del cuadrito café donde dice responde a los estímulos externos e internos y evoluciona con el tiempo? ¿En realidad pasa? Sí, magisterio, sí, estoy de acuerdo con lo que dice el texto, ya que creo que cada entidad está en un constante evolución. Ok, pero ojo, me dice si estoy de acuerdo con que evoluciona porque está en constante evolución. Evolución. Necesitamos mejorar la reflexión y el argumento, ¿no? No respondemos con la misma pregunta. Margot, adelante. Buenas noches. Un ejemplo de esto que menciona sobre que se adapta constantemente, un ejemplo clarísimo que tenemos fue en pandemia. Los profesores prácticamente tuvieron menos de una semana para adaptarse a la realidad que teníamos, crear Classroom. Los profes que no sabían utilizar el Zoom, el Teams, tuvieron que aprenderlo en tiempo récord. Y igualmente crear estrategias lúdicas con TICs para que los guaguas pues no se aburrieran. Entonces, eh, con lo que dice este recuadro es totalmente cierto. Tiene que adaptarse a las necesidades de la sociedad, de la tecnología y del momento en el que ocurre. Gracias, estimada Margot. Muy bien. Voy a dejar de compartir porque quiero hacerles una pregunta de reflexión en este espacio. El contexto y el profesor y el estudiante y el padre de familia se adaptan, ¿no? Se adaptan a lo que tengo y tengo que trabajar con lo que me den y lo que puedo conseguir. Y bueno, lo haga bien, lo haga mal, es lo que puedo hacer con los recursos que tengo a la mano. Pero hay una palabra que de ese texto que leyó Cintia, que me llamó mucho la atención, que dice evoluciona. Entonces, quiero que usted
recuerde y piense, y seguramente en todas sus clases habrá visto ya algún video o imágenes de escuelas de 1940, de 1950, de 1960, 70, 80, 2000, 2010, 2020. ¿Cómo eran esas escuelas? ¿Quién me quiere verbalizar esas imágenes? ¿Qué tenían en común? Eric, Muy buenas noches, Magister. Eran iguales, eran exactamente iguales. descríbame los El componentes de profesor esas aulas. enfrente y los alumnos alrededor, en bancas, eh, recibiendo pues la formación, lo que dicta el profesor. Desde estructuralmente sigue siendo igual. Sí. Estructuralmente nomás, ¿opina usted? Hay cosas de forma que han cambiado un poco. Sí, es cierto, ya no es tan constructivista, porque sí, todavía Conductista. sigue siendo, efectivamente. Los profesores son más flexibles, el poder ha cambiado de lado, ahora el poder lo tienen los alumnos y los padres de familia, no el profesor. Pero sin embargo, estructuralmente sigue siendo lo mismo. El profesor está enfrente y los alumnos esperando lo que dice el profesor. Tal cual, todavía al menos en los colegios yo no he visto, ni en las escuelas no he visto todavía esta parte autodidacta que ya debería estar complementada, pues, per se, en el mundo globalizado que tenemos hoy en día. Sin embargo, no, todavía nos falta, como estudiantes y como profesores, para propiciar este ideal que queremos alcanzar. Eso es, Gracias, querido Eric. Muy bien. Gladys, adelante su opinión. Magíster, en cuanto a lo que es, por ejemplo, digamos así, estructuras de las aulas, en eso se puede ver que se han evolucionado. Por ejemplo, materiales, antes se utilizaba tiza, ahora ya han cambiado en marcadores, las sillas eran de madera, ahora han cambiado en eso. Pero en cuanto a lo que es de, o sea, de cambiar la metodología tradicional, hay algunos profesores que, o sea, lo intentan, o sea, sí lo intentan porque, o sea, como que siguen en su aprendizaje de seguir cursos y esto, pero aquí viene también que al momento de aplicar lo que son las herramientas digitales, se vuelve como un desorden tecnológico al no aplicarlas correctamente, porque yo he evidenciado prácticas que yo pude realizar pues el semestre anterior, que la profe les hacía esas interacciones dentro del aula, les compartía en el Infocus todo eso, y al momento que les mandaba a realizar una tarea, ellos iban a casa y simplemente sola no reflexionaban ni hacían un aporte suyo, sino que solamente cogían y sacaban lo que encontraban en el internet y nada más. Entonces ellos aplicaban eso porque no se les daba una buena adecuación al utilizar pues estas herramientas. Ok, gracias, querida Gladys. Eric me habló de la estructura, usted me habla de la metodología y las tareas. Muy bien, adelante, Daisy. Sí, profe. Por ejemplo, vamos en la cuestión, por ejemplo, antes de las fotografías, cuando nuestros papás estudiaban. Nosotros vemos los salones de clases, la típica fotografía y lo que podemos ver y lo que nos cuentas. Antes era un aula fría. Estamos hablando de muchos años atrás. Esa aula fría que no tenía nada, que a duras penas tenía el mapa del Ecuador. Ahora, por ejemplo, en lo que yo he vivenciado en mis prácticas en la fiscal y ahora en particular, por ejemplo, las aulas son más didácticas, pegamos nuestras normas, pegamos imágenes de lo que vamos trabajando. De todo lo que vamos trabajando, vamos colocando las imágenes y también como que es más didáctico, digo yo. Por ejemplo, había un tema que también hablaba la compañera, que por ejemplo ahora utilizamos el Infocus. En esta escuela, como es particular, todas las aulas en las que voy hay el Infocus. Pero, por ejemplo, ahí proyectamos la clase, se trabaja igual con el pizarrón, se proyecta, pero tratamos más de que se trabaje en el aula. Porque en el aula es donde yo sé si va aprendiendo, me va comprendiendo, sabe lo que yo le estoy diciendo. Más que mandar, como dice, un trabajo a casa, porque tal vez en casa no lo haga bien,
tal vez solo lo investigue y por copiar solamente voy, cojo y copio de internet. Pero en la clase él me demuestra lo que estamos haciendo. Porque antes, si recordamos también en mi época, que no es tan, que sea tan vieja, eran las copias, las sumas en vacaciones, que se mandaba cuántas copias, que se mandaba cuántas multiplicaciones, divisiones. Y tal vez digo yo, no sé, no, tal vez pueden algunos decir que sí lo servía, otros van a decir que tal vez no, porque era un momento de descanso y bueno, van a haber muchas opiniones, pero yo creo que sí, a veces sí puede haber habido un cambio, porque igual si no vamos evolucionando, o sea, nos vamos a quedar estáticos y la educación no va a avanzar. Entonces yo creo que de cierta manera sí se puede ir evolucionando un poquito, avanzando un poquito, tal vez no en pasos agigantados, pero sí en unos pasos que se permita que también los estudiantes de alguna manera también su aprendizaje sea mejor y puedan aprender. Gracias, querida Daisy. Luis, Luis. Ah, magíster. Perdón, no escuché que me dio la palabra. Bueno, y justo un tema, un punto muy importante que nombró la compañera anterior, es entre lo fiscal y lo particular. Yo creo que en lo particular se ha avanzado bastante y hay un cambio enorme, porque en el lado fiscal no veo un gran cambio. Claro, antes la enseñanza era tradicional y rígida y el docente era el que tenía la autoridad, o sea, él era la autoridad absoluta. Ahora ya no es la autoridad absoluta, pero la enseñanza sigue siendo tradicional y muy basada en la memorización. Ya no hay la disciplina estricta, pero se sigue manteniendo el mismo sistema. Por ejemplo, un ejemplo clásico, si nosotros vemos fotografías, como decía la compañera de aulas de hace algunos años o décadas, pizarra al frente, bancas en filas, todos ordenaditos y sentaditos. Vemos ahora cómo están. Pizarra al frente, todos en filas, ordenaditos y sentados. No hay un cambio, no hay un cambio. Realmente yo creo que en el lado fiscal se hace un intento, se ven varios intentos, pero no se termina de concretar ese cambio, ese avance que debería haber. Si bien la pandemia nos generó un avance, fue a la fuerza, porque no teníamos otra opción, más no porque realmente la educación estuvo evolucionando, cambiando, ya sea por mano de profesores, maestros, directivos. La pandemia nos evolucionó, pero a la fuerza. En el lado particular y privado de la enseñanza sí se ha visto cambios. Yo he visto escuelitas aquí, por hablar de la ciudad de Cuenca, Julio Matovelle, La Cruz, donde veo que la educación es distinta, es personalizada, las aulas son animosas, las bancas no están en filas, hay muchas más cosas, pero en las fiscales todas siguen siendo iguales. Yo estudiaba de niño, como decía la compañera, antes se usaba tiza, ahora se usa marcador, pero sigue siendo igual. Quizás la profesora ya no nos da con la regla en las manos, pero sigue siendo igual. Gracias, querido Luis. He apuntado los puntos importantes y que resalto de las menciones de ustedes. Me decía sobre la estructura, metodología, las tareas, la calidez en los espacios, la evolución del aula, el fiscal versus particular. Y de todo esto rescato bastante, chicos, que, bueno, primero todos ustedes tienen razón, ¿no? Es importante ver la escuela de hoy y la escuela del pasado con un enfoque bastante crítico y ver que no todos los contextos son iguales. En algunos espacios sí que se ha evolucionado de pasos agigantados. Hay escuelitas particulares en su mayoría que han implementado una estructura tecnológica, las más caras, las más aniñadas, digo yo, una estructura tecnológica importante, han variado su metodología al no enviar ya, por ejemplo, tareas escolares a la casa. Bueno, yo tengo una opinión personal bastante diferente de esto. Yo pienso que las tareas son muy necesarias para el refuerzo académico, pero bueno, ellos tienen su metodología, su estudio y si les funciona a largo plazo, pues se verá en los estudiantes graduados y profesionales luego que arroje bachilleres a la patria, a estas instituciones, ¿no? Sin embargo, la calidez se ha mejorado en ambos aspectos particulares y fiscales. La regla, pienso que ya no hay ni en las particulares ni en las fiscales y creo que es una de las grandes evoluciones y que hay que agradecer porque en realidad el maltrato y la violencia sí eran de primera mano hace muchos años. Pienso que ahora se ha evolucionado mucho, pero por ahí uno que otra vez se escucha y se ve
algunos profes que todavía piensan que es una hacienda la escuela, como escuché de alguien en alguna de mis clases o en alguna de mis reuniones, no recuerdo, pero sí, todavía se ven uno que otro casillo que bueno, ya no se encubre, no se guarda en secreto, sino más bien se trata de proteger a las infancias, que es también parte de nuestro trabajo. ¿Sí? Ha evolucionado en algunos aspectos a pasos agigantados, en otros a pasos pequeñitos, pero ¿cuál es la labor de ustedes como futuros profes y por qué hice la pausa aquí en cuanto a a ver a la escuela como un organismo vivo? La parte de ustedes, lo que ustedes tienen que hacer cuando ya vayan a ejercer o incluso si ya están en las prácticas es evitar que la escuela se mantenga rígida, evitar que los estudiantes estén callados todo el tiempo cuando usted esté explicando algo o cuando ellos estén explicando algo, porque en estudiantes desde cuarto de básica yo apostaría, yo lo hago con mis estudiantes de sexto de básica, el trabajar aula invertida, el trabajar videos y ven acá y cuéntame lo que hiciste y el habla y el exprésate y el vamos, tú puedes porque para eso no necesito más que el material que yo mismo le envío o que da el Estado en el mejor de los casos y, y planificar, ¿no? Y planificar y hacer las preguntas adecuadas y tener la iniciativa docente, la creatividad para decir, bueno, vas a exponer tú o van a exponer en grupos o van a sentarse en grupos y entre ustedes se van a contar. Yo solamente voy a pasar escuchando qué es lo que dicen, ¿no? Es evitar que la escuela se mantenga estática, que se mantenga quieta. Por supuesto, sin desbordar los límites de la disciplina, los límites del respeto, los límites de las reglas del aula, porque para poder aprender y escuchar de los demás se necesita un límite de distancia, de silencio, de baja la voz un poco, porque solo tiene que escucharte tu grupo, no toda la escuela, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el adaptarnos, pienso que estaba entendido, que no hay mm, una profundización. Pusieron el ejemplo de pandemia, que me parece el más idóneo, pero asimismo pasan cosas contextuales en las escuelas, como por ejemplo que la maestra tenga que salir porque tiene que irse a fiscalía a hacer una denuncia de un hecho de violencia, o que venga un nuevo profesor de educación física, o que 5 estudiantes faltaron porque se enfermaron con un virus y etcétera. O sea, son cosas que el profesor tiene que buscar la adaptabilidad dependiendo del momento en el que pasa, ¿no? Pero sí, ustedes no pueden permitir que la evolución social que pasa fuera de la escuela se mantenga solo fuera de la escuela. Entonces, ¿cuál es nuestra función, profes que están a punto de trabajar en territorio? Nuestra función es estar siempre en modo líderes, siempre en modo, ok, no podemos quedarnos quietos, vamos a hacer esto, toca hacer una casa abierta, ok, vamos a hacer la mejor casa abierta del mundo, vamos a tener un festival, ok, vamos a hacer el mejor festival del mundo. No, no, que salga así nomás, ya los papás que les preparen y yo acá, no, me involucro realmente y si me toca ser organizador de eventos y ser organizador de festivales y mover gente. No moverme solamente yo, sino liderar para que otras, influir en otras personas para que la escuela evolucione y deje de ser solamente un espacio quietito en el que nada pasa de malo, pero quizá tampoco nada pase de bueno, sino que en realidad existan cosas importantes que contar. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Prueba de lectura, señorita Diana Figueroa. Por favor, la parte blanca, interdependencia y salud institucional. Buenas noches, magíster. Independencia y salud institucional. Cada parte del sistema escolar, alumnos, docentes, personal administrativo, familias, cumplen una función vital. La interdependencia entre estos actores es la clave del equilibrio institucional sin nutrición adecuada, recursos, formación continua y sin atención a la salud del entorno. Bienestar, clima escolar positivo. El organismo se debilita y pierde su capacidad de cumplir su misión.
Muy bien, señorita, usted mismo, ¿está de acuerdo con esto, sí o no y por qué? A ver, sí, ella le cambió. Yo pienso que sí, porque todos los actores de la escuela en este caso dependen de otros actores, sin la falta, por ejemplo, de apoyo, como por ejemplo en este caso de recursos o un buen ambiente, sería en la institución, ya que no funcione bien. Eso, magistre, porque tal vez se vea afectado en el aprendizaje de los estudiantes. Ok, gracias, Dianita. Hay que repasar un poquito la lectura, el tono, ¿no? El tono y las pausas, ¿de Sí, es acuerdo? que De estoy ahí con todo lo demás. visitas y me hacían bulla, disculpe, pero No, las visitas a las 9 de la noche, que es, Dianita, está bien. Bueno, allá su organización de visitas, pero hay que repasar eso, ¿no? ya, maestra. Chicos, los elementos que nutren, entre comillas, a la escuela son tan importantes y la mm, percepción del profesorado en cómo vive en el ambiente escolar es muy importante. Porque si usted como profesor no sabe llevarse bien, y se acuerda que yo como hace unos 2 o 3 semestres les llamé la atención y les dije que por favor no se estén peleando y demás. Recuerdo que era con ustedes porque creo que era donde está con Giselle, era, no me acuerdo. Si era Giselle, sí, si era Giselle, todos se acuerdan ya. Entonces yo me acuerdo, perdón Giselle, solo por poner el ejemplo, ¿no? Ya sé que ya se perdonaron y se aman y son el mejor octavo de la UC Mel porque no hay otro, es uno solo. Entonces, cuando como profesores no logramos convivir, se afecta directamente a toda la institución, ¿sí? Porque los profesores necesitamos tener una actitud importante de respeto por nosotros mismos y por los demás. Y los demás incluyen nuestros estudiantes, nuestros padres de familia y nuestros compañeros, ¿no? Tener una actitud de respeto, tener una actitud profesional todo el tiempo. ¿Por qué? Si yo digo, perdón, Amanda y Rosita, les voy a tomar de ejemplo, ¿no? Si yo le digo, oye, Rosita, si viste la Amanda, cómo se atrasó hoy día, qué bestia, todos los días se atrasa y no sé qué, y Rosita me dice, sí, ella siempre se atrasa y lo peor, que el inspector Jonathan siempre le disculpa porque como son amiguitos y de ahí, y así, ¿no? Y Amanda va llegando y resulta que ella estaba en una cita médica o lo que sea. La vida personal de Amanda no nos interesa a los demás profesores, ¿no? La vida personal de Amanda es la vida personal de Amanda. Si Amanda se atrasó, el inspector Jonathan pondrá un reemplazo, hará la gestión administrativa correspondiente, pero a nosotros, ¿qué nos importa? ¿No? Y estar hablando de temas personales de otros profesores o estar quizá haciendo esta palabra que no encontré en el diccionario el otro día, pero que es pertinente ahora, estar cuchicheando de otros profes, de padres de familia, de autoridades, de alumnos, porque también he visto profes con buenos chismes de sus mismos alumnos, no presta nada, ¿no? No suma nada a la institución educativa. ¿Qué genera si Amanda se entera que Rosita y Cristina estaban hablando mal de ella por llegar atrasada 3 días seguidos, que nos importa y que ella tendrá su justificación? Amanda va a molestarse con Cristina y Rosita, obviamente, porque a nadie le gusta que le toquen su vida personal, ¿no es cierto? Y luego Amanda va a irse donde el profesor, donde el inspector Jonathan y le va a decir, ve, inspector, esto que están haciendo, y Jonathan le va a decir, pero Amanda, yo no puedo hacer nada por un chisme, yo no tengo un proceso administrativo para eso. ¿No es cierto? Entonces, como le ven Rosita y Cristina otra vez hablando con Jonathan, van a decir, ahí está, ¿no ven? Ya están amiguitos conversando. Y Amanda solo se fue quizá a comentar este asunto para buscar ayuda, pero no, o Jonathan no lo maneja bien, el inspector, perdón, Jonathan por tomar su nombre como ejemplo, y luego Amanda se va a quejar donde su amigo Marlon, ¿sí? Y eso se vuelve un clima totalmente desfavorable, porque mientras Amanda, Cristina, Marlon, Jonathan están cuchicheando, ¿quiénes están descuidados?
los alumnos. Mientras Amanda está quejándose en el celular, porque con además su amiga Katherine, quienes están descuidados. Mientras Rosita sigue averiguando por qué Amanda estará llegando atrasada, quienes están descuidados, ¿sí? Y llega el padre de familia y ve por la ventana, porque para eso son número uno los padres de familia, somos, diré, ve por la ventana y le ve a Rosita cuchicheando con Cristina. Ay, esas profesoras en vez de estar trabajando. ¿Qué provocamos los profesores mismos? Faltas de respeto de parte del padre de familia, porque si el padre de familia ve por la ventana y le ve a Rosita dando su clase puntual a las 7 de la mañana como debería ser, ¿sí? Entonces el padre de familia va a decir, chuta, esa profesora, no hay que atrasarse, madruguemos más porque ya tomó lista y ya empieza la clase. Y no es que ella no les va a cerrar la puerta porque no puede influir en el derecho a la educación de los niños, pero mi hijo se va a atrasar porque ella ya tomó lista y luego siempre les hace un jueguito mental y luego mi hijo no hizo eso y se está atrasando. Entonces, ¿qué provoco? Entonces, recuerdo que en una de las clases con ustedes mismos, me parece, al inicio del semestre, hace 2 semanas, me decían, hay muchos problemas en la institución educativa, es que los padres, es que los alumnos. Y yo les decía, a veces quienes provocamos esas mismas cosas somos los profes, ¿sí? Entonces, usted no sea parte de eso. ¿Qué quiere decir? Si caí, porque caemos los profesores en donde nos toca el destino, la suerte o Diosito de los profesores nos dice, aquí haces falta, Cristina, ponte aquí. Caí en un espacio que es maravilloso y que los profesores se respetan y que existe un buen ambiente laboral, pues qué bueno, qué suerte y trabajo en función de eso y no daño el ambiente laboral. Pero si caí en un espacio que no es el favorable, justo en la escuela donde trabaja Amanda, Rosita, Jonathan, Marlon y Katherine y Cristina, ¿qué hago? Me aparto, cierro los oídos y me voy a hacer mi trabajo. Es que se quedan los profesores afuera en el patio, sí se quedan, y no en una, no en dos, no en tres, en la mayoría de escuelas, y no precisamente hablando de trabajo, excelente sería que vamos a hacer de proyectos, cómo ayudamos a nuestros alumnos, te comparto esta estrategia, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? No me quedo. Me voy a mi aula y tomo lista 7 de la mañana y empiezo mi trabajo. Sé cuáles son mis funciones y cumplo mis funciones. Pero es que, Gladys, siempre te vas a las 7 y no haces caso. Ven para contarte de Amanda, ¿por qué se anda atrasando? No, tengo que empezar clase 7 de la mañana porque después me atraso. Ay, la Gladys siempre se va. Ya, la Gladys es otra vez objeto de otro cuchicheo. Usted dedíquese a su trabajo, ¿sí? Si tiene oportunidad de liderar, lidere de la mejor manera, pero no caiga en estas situaciones que dañan el ambiente laboral institucional, ¿sí? La salud institucional, esta parte importantísima de... que alumnos, profes, estudiantes, administrativos, porque también hay a veces administrativos que caen en esto, y que las familias cuiden esa salud, es lo que hace que la escuela funcione adecuadamente. Idealmente debería ser así. Realmente no tenemos eso completamente, me atrevería a decir, en ninguna institución. ¿Quiénes son los únicos que pueden cambiar eso? Los profes nuevos que van llegando a las instituciones, ¿no? Porque llegan profes nuevos y ¿qué hacen? O son captados por los grupos de profes que están ya trabajando y que están en la suya, haciendo sus actividades curriculares, sus extracurriculares y demás. Y qué bueno, porque esos profes aprenden con estos otros profes de la buena actitud, o son captados por dónde están, quiénes eran mis ejemplos, son captados por Gladys, por Katherine, por Jonathan, por Rosita y por Cristina, y ya son los próximos que se quedan en el patio cuchicheando y no empiezan sus clases a las 7, sino a las 7:20, y luego están atrasados en el tema curricular y no avanzan, y etcétera. Entonces, ¿qué hago? Me centro en mis funciones, ¿de acuerdo? Prueba de lectura, por favor, señorita. Un joven, no he escuchado un joven hoy día. Vamos, el primer chico que me aparezca aquí. Ninguno, solo chicas me aparecen. David Alexander López, premiado. Prueba de A ver, lectura. maestra.
El desafío de la adaptación, sobrevivir o prosperar. Las escuelas se enfrentan a una presión sin precedentes, cambios sociales acelerados, revolución tecnológicas, nuevas demandas pedagógicas y expectativas crecientes de la sociedad. La pregunta es, no es así adaptarse, sino en cómo hacerlo con propósito. Siga, sí. Ah, todos, Resili- tome agua y sí. Resiliencia institucional. La capacidad de recuperarse ante las adversidades, aprender de los errores y emerger fortalecida en una cualidad esencial de las escuelas que prosperan. Que estoy ampliando porque no veo muy. Ya. Regeneración pedagógica. Instituciones que innovan su práctica, actualizan la metodología y la escucha de la comunidad educativa, están mejor preparadas para el futuro. Un ratito más. Adaptación sin pérdida de identidad. El reto consiste en evolucionar sin traicionar los valores fundamentales que dan sentido y coherencia al proyecto educativo. Gracias, David. Valores fundacionales, ¿no? La próxima clase también prueba de lectura. Vamos. Entonces, tres aspectos importantes para sobrevivir, no más en la escuela, que no debería ser su objetivo, ¿sí? Yo recuerdo cuando la primera vez iba a la escuela pública, yo trabajaba al inicio cuando era así jovencita como ustedes, trabajé en instituciones privadas durante casi 10, 11 años, más o menos. Y después, bueno, ya creo que les conté una parte del tema del concurso de méritos y oposición y todo. Y cuando iba ya a ir, me decían, no, por Dios, no aceptes ese nombramiento, en las escuelas públicas son súper malas, las profesoras son malas, pero así malas, decían. Y yo, Dios mío, ya asustada, fui mi primer día toda jovencita, pues porque aún lo era. Y, y ahora, viendo este título, Sobrevivir o Prosperar, con esos antecedentes que me daban, yo solo luchaba o quería sobrevivir sin que me lastimen porque me hacían asustar, ¿no? De las escuelas públicas. Resulta que en realidad esto de resiliencia institucional, regeneración pedagógica y adaptarse sin perder la identidad es clave para que usted en realidad sea un agente de cambio en las instituciones cuando ya esté ejerciendo, ¿sí? Por favor, señorita Gina Guaranda, cuénteme qué me puede decir sobre resiliencia institucional. Buenas noches, ¿Cómo? magíster y compañeros. Bueno, yo considero que de cierta manera, al momento de iniciar en esto de lo que es ser docente, muchas veces uno va pues con miedo de qué se puede esperar, qué se puede esperar, qué no se puede esperar, si nos equivocamos, no nos equivocamos. Pues de eso se aprende y tenemos que en sí recuperarnos a pesar de cualquier cosa que nos presente, pues tenemos que sobrellevar y aprender de ello. Gracias, señorita, pero me habló más de resiliencia personal que institucional, ¿no? Acá de resiliencia institucional nos habla sobre ver cuando de repente voy a abrir comillas, de repente metemos la pata de manera institucional, porque ya en el ejemplo que puse anterior, ya se nos fue de las manos el cuchicheo y luego Amanda está muy enojada y reclamó de frente y todas se gritaron en el patio y surge un problema real. ¿No? Que provocado por mini problemas que podían simplemente haberse esfumado de actuar de una manera coherente y responsable. Entonces, cuando pasan estas cosas, es un golpe fuerte para la institución. No solamente profesores en realidad enfadados, sino también padres de familia reclamando, violencia entre los mismos estudiantes, consumo, em, prepotencia de la autoridad, incumplimiento de disposiciones por parte de los profesores. O sea, son cosas graves que
dañan la institución porque no permiten el normal desenvolvimiento de actividades. Entonces, cuando pasa esto, todos en la institución son afectados. La reputación docente, de directivos, los padres de familia inconformes, los estudiantes que no aprenden, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que el líder, que no es solamente rector, director, vicerrectores, subdirectores, el líder que a veces es un mismo docente, al que a veces los profes hacen más caso que a la misma autoridad o al que quien tienen más consideración por la forma en la que lleva sus actividades, tiene que buscar la manera de que esa resiliencia personal de la que nos habló su compañera pueda traducirse a institucional, acogiendo a más personas, diciendo que ya pasó esto, vamos a reponernos, vamos a hacer estas otras actividades, vamos a solucionar, vamos a aplicar la ruta del protocolo adecuado, vamos a apoyarnos con el DESE, vamos a tomarnos un respiro, vamos a sacarle a esta profe un ratito a que converse con la coordinación, vamos a abordarlo de manera adecuada y nos vamos a recuperar. Y no vamos a seguir viviendo en el error, porque si no, vamos a todos recaer en esto mismo, ¿no? El tema de la regeneración pedagógica, en cambio, hablando de las similitudes de la escuela de los 80, de los 70 versus a la escuela de ahora, sí es importante aquí ya el tema disciplinar de los profes, ¿sí? Claro, muy bonito las actitudes, muy bonito el buen humor, muy bonita la sonrisa, muy bonito el abrazo, sí, muy necesario, es lo que nos sostiene, pero nuestro trabajo también, el principal, es saber dar clases, es saber metodología, es saber didáctica, es de saber de pedagogía, es conocer el currículo, es manejar el currículo de manera adecuada, es planificar, llevar esa planificación al aula y lograr el aprendizaje. Entonces, si yo como profe estoy fallando en eso, por más bonita sonrisa que tenga, por más resiliente y buena amiga y no conversadora y puntual que sea, no voy a hacer un buen trabajo porque desconozco mis temas disciplinares, para qué estoy estudiando, para qué me formé, ¿no? Pero tampoco puedo solo ser el mejor profesor del mundo y no tener la sonrisa, no tener la habilidad interpersonal y demás, ¿sí? Y por eso, profes en formación que ya mismo son profes en ejercicio y con título. Usted cuando va a una institución educativa no debe perder su identidad al tratar de adaptarse y formar parte de una institución. Es muy importante la identidad institucional cuando usted llega a un espacio. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce en dónde está y uno trata de respetar el espacio donde está y con el tiempo uno trata de querer a ese espacio en donde está, uno forja identidad institucional. ¿Sí? Y cuando yo forjo identidad institucional, no hago las cosas por mí, no hago las cosas por mi rector, hago las cosas por la institución y todo lo que conlleva a esa institución. Por supuesto, mi ser profesional, mis colegas, mis estudiantes, las autoridades, la comunidad educativa de afuera que está aprendiendo de lo que hacemos dentro de la institución y trato de hacerlo bien, trato de hacerlo con cariño. Cuando usted, por ejemplo, está haciendo una comida para su familia, ¿qué la hace? ¿Sí? Enojado, molesto, con el ceño fruncido, sin lavar ni los tomates, corta con el cuchillo más bronco, no. Usted busca lo más bonito porque es para su familia y usted ama a su familia, ¿no es cierto? Asimismo, cuando forja una identidad institucional y cuando trabajo, en realidad no solo con amor a la profesión, sino a quienes me rodean dentro de la escuela. Sí, chicos, lamentablemente yo no puedo avanzar con una hora, pero les dejo la lámina para que ustedes hagan prueba de lectura, porque ya tengo dos candidatos a quienes van a volver a hacer prueba de lectura la siguiente semana, martes, ¿sí? Y he escuchado lindas reflexiones, lindos argumentos el día de hoy.
No se me iba la sonrisa porque les escuché ya con temas, con argumentos técnicos, con vocabulario especializado del ámbito docente. Me faltó un poquito, sí, ya use palabras como metodología didáctica, currículo, pedagogía, código de convivencia, etcétera. Busque palabras, saque su glosario docente y trate de usarlas de manera contextualizada. Eso va a hacer que mi sonrisa llegue hasta acá el otro martes, que también vamos a seguir conversando. ¿De acuerdo? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna situación sobre la clase de hoy? Sobre cualquier otro tema que yo pueda ayudar. ¿No? Carito. ¿Cómo está, magistro? Buenas noches. Pregunta, en el sílabo cuando uno hace, hay una parte que dice proyecto educativo. Hay por fechas, ¿no? Que uno tiene que ir haciendo. ¿A qué se refiere con eso? En todos los sílabos veo que hay esa pestaña que dice proyecto educativo. Entonces, no sé, porque yo dije tal vez hay una infografía, bueno, había infografía compilado y yo estaba buscando el proyecto para ver, pero no lo vi, la verdad. Tal vez ya se inventaron otro proyecto estos profesores y todavía no nos dicen, dice. Y yo dije, Esta desde pestaña. la semana 1 ya comenzamos con el proyecto. No, esto de proyecto educativo es desde la semana 5 y se refiere al proyecto sumativa 2, ¿sí? Está colocado en semana 1 porque los profes estamos preparando, tenemos reuniones. Bueno, esta vez han disminuido las reuniones porque los profes que tomamos el liderazgo de cada proyecto dijimos, basta, esto no puede funcionar así y tomamos otra estrategia de liderazgo que ya les contaré algún momento, que también es válida. Y bueno, este personaje que ustedes ven aquí empezó con el mal ejemplo y luego todos los otros coordinadores de los otros semestres dijeron, sí, eso está mejor y logramos reducir un poco el impacto de reuniones y todo, pero ahora se refiere al proyecto Sumativa Ay, 2, que ya. calma. En No, bueno, semana vi 5 que ya de las... los tutores ya les pondrán en los grupos, ya tendrán ustedes el aula de proyectos y ahí se estresan, ¿ya? Eso disfruten el feriado, por favor, disfruten el feriado porque luego hasta vacaciones no tendrán momentos pacíficos. No tendremos, diré yo. Eso. Ya, Díganme, gracias. querida Mercedes. Magíster, justo sobre el feriado. Mira, es que quería hacerle una pequeña petición. ¿Será posible que nos habilite ya para poder hacer la selección de grupos? Porque está para el día viernes, a la medianoche, que se abre. Entonces, no sé si puede ser posible para adelantar un poquito las tareas y disfrutar de un único feriado, creo que es de este semestre. Por favor, No, magíster. 24 de mayo también hay. Pero deme contexto, querida Mercedes, estoy con muchos cursos este año, este semestre tengo 5 paralelos, 5 proyectos, entonces estoy un poco perdida. Selección de grupos, ¿de qué Para la contexto? tarea colaborativa de la semana 4. Entonces ya nos sale la pestañita para seleccionar el grupo, pero se habilita el día viernes a la Ok. medianoche. Sí, magíster. Mañana trabajo un ratito en plataforma y reviso esto, ¿ya? Y les adelanto para que... Pero este viernes no es el feriado, es para la semana 4 es la siguiente semana, ¿no es cierto? Ya les voy a adelantar para el lunes. ¿Les parece? ¿O para cuándo quieren que les adelante? O sea, Magíster no está... entiendo, o sea, ¿se abre este viernes? Sí, se abre Ajá, este viernes. Está bien, pues porque no dice que es para la otra semana. Ah, sí, claro, se pero se escogen los abre grupos para antes de seleccionar entregar. los compañeros. Y ese es el problema, porque ya para comunicarnos entre los compañeros, recién sería el viernes. ¿Y Pero cuándo ya puede. quiere que le abra? ¿Para el jueves? ¿Para mañana? ¿O mañana quiere que ya esté abierto? ¿O Sí ahorita? se puede. Cuando Ya pueda, armen su grupo, magíster. ya vayan haciendo. Cuando ¿Ya? usted pueda, magíster, porque... Mañana le ofrezco esto, ya, y les habilito para mañana mismo que ya puedan adelantar. Pero por favor, no harán lo siguiente que hizo una niña de primero, nomás porque era primer semestre, no le dije nada, pero a ustedes sí les he de decir. No sé qué hizo, pero luego me escribió y me dijo, profe, ¿puedo eliminarme de ese grupo? Porque yo escogí mal y no era en ese grupo en el que quería estar. No va a pasar, chicos, tengo 5 horas. Así que si usted pulsó mal y se unió en un grupo que no quería, ya le toca aguantarse en ese grupo para todo el semestre.
Así que pulsará bien, planeará con sus compañeros en qué grupo nos vamos a poner, ¿sí? Para que luego Amanda no esté con Rosita murmurando y quejándose con Jonathan. No, mentira. Ya me inventé una historia, perdón, pues solo didáctico. Carolina, cuénteme. Magíster, ¿de cuántos integrantes es el grupo? ¿De cuatro o de cinco? De cuatro Hacen me parece preguntas que. difíciles. No está en la instrucción, porque sumativas son unos, vinculación son otros, prácticas son otros. No está en la instrucción, 4 me parece que son. No está en la plataforma, deme revisando, no está. Ya, entonces le pongo Supuestamente, mañana Magister, mismo. supuestamente creo que el máximo de grupos son de 5, o sea, 5 integrantes por grupo. No, creo que es 4, pero voy a confirmarlo mañana y les pongo ahí en la instrucción antes de habilitarles, ¿ya? ¿Les Magister, parece? dos docentes nos han dicho ahorita que son de cinco O grupos, sea, ya de nos 5 los inscribimos grupos. en grupos ya. Ya, pero O sea, ya déjeme no. confirmar, ya sabe que a mí me gusta tener la confirmación de la confirmación. Poner en la instrucción máximo de cuántos grupos, máximo de cuántos integrantes. Ya. Le pongo en la instrucción dependiendo de lo que me conteste coordinación. Porque si es de 5, sí, para mí que sea de 5, que sea de 6, es mejor para mí porque yo así reviso menos tareas, me baso más en los grupos, ¿no? Pero hay que seguir la normativa que diga. Yo por mí que sean de 10 los grupos y solo tendría 4.5 grupos, ¿no? Pero hay que seguir la normativa. Entonces le confirmo y le pongo en las instrucciones. Gracias, Caro, por esa pregunta. Gracias, Magíster. Bien, ¿más preguntas? ¿No? Y ustedes quieren que sea de 5 según les veo las caras, ¿no es cierto? Y lo que pasa, Magíster, es que, por ejemplo, ya formamos un grupo de 5 y luego toca el 4, o sea, ¿qué turno? A ver, ¿quién se va? ¿A quién voy a sacar? Entonces es como, Ya, espero que sí. Creo que sí, ya los otros profes les dirían, probablemente estén más concentrados que yo, pero voy a confirmar, ¿ya? Y seguramente será de 5. Listo, chicos, nos vemos el otro lunes y en plataforma ya les arreglo esto mañana. Un abracito, descansen, por favor, descansen, Buenas noches, porque Magister. después del feriado no respondemos. gracias, Magíster. Chao, chicos. Gracias. Buenas Buenas noches, noches, Magíster. Gracias a Dios.